en este primer ciclo de conferencias, queremos resaltar y agradecer mucho al Ministerio Surge. Cuán importante es poder construir alianzas estratégicas para poder seguir edificando el reino de Dios. Y Surge ha sido una bendición para nuestras iglesias, para nuestros ministerios. Hace 14 años yo conocí al papá de Stevens, Finkel, Roberto Finkel. Él fue de mucha bendición para mi vida, de mucha inspiración. También fue un tutor para la plantación de mi propia congregación. Y ellos pertenecen al ministerio de Larry Stottill, un ministerio de muchísima trayectoria en los Estados Unidos y que tienen un corazón tan especial para plantar iglesias y para apoyar la plantación de iglesias. Creo que ya deben ir por las 30.000 iglesias plantadas en el mundo entero. Tienen algo para contarnos, tienen algo para decirnos que nos puede ser muy útil y de mucha bendición. Vamos a darle la bienvenida ahí con un aplauso virtual al pastor Steven Finkel. Muy bienvenido, Steven. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Gustavo. Siempre es de gran alegría poder reunirme con cada uno de ustedes. Y bueno, Dios ha sido bueno y en medio de estos tiempos de pandemia y de dificultades para muchos, nos unimos al espíritu y el corazón de los que han dicho que estos son tiempos de grandes oportunidades, tiempos de gran cosecha y tiempos de un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros es de privilegio poder compartir con ustedes hoy y ser parte de lo que Dios está haciendo ahí en Argentina. Vamos a estar compartiendo dos personas y voy a darle la vía libre a un gran amigo mío. Él es el encargado en Surge tenemos líderes principales encargados en diferentes continentes o sectores de naciones. Y está con nosotros el pastor James Percival, un gran amigo de muchos, un gran amigo mío. También es hijo de pastor y misionero, que tuvo la experiencia de crecer en varios lugares. Y él es el encargado de toda el área de Centroamérica, incluyendo a México. Y yo quiero darle a él la primera parte de lo que queremos compartir, porque Dios está obrando en una forma sobrenatural. Entonces, James, bienvenido. Te amamos y qué especial poder tenerte también aquí en esta videollamada. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Steven. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Ok. He tenido problemas con internet. Hubo una tormenta anoche y no sé qué pasó, pero qué gusto estar aquí y ver todos los plantadores de iglesias. Sabes, es una de las cosas que toca mi corazón. Como dijo Steven, yo soy James Percival. Trabajo con Surge en México, Centroamérica y el Caribe. También soy pastor de misiones aquí de Bethany Church, la iglesia de Jonathan Stockstill, y estamos trabajando en esta zona también. Aquí vivo en Luisiana, pero hemos tenido mucha experiencia en plantar iglesias y cada iglesia es un poco diferente, es único, tiene su propia cultura y todo, y quería hablar un poco con ustedes acerca de eso porque a veces tratamos de encontrar como una fórmula que va a ser igual para todos, como cocinar galletas o algo así, y nada más sacarlos, boom, 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 boom. Pero me gustó mucho los testimonios que escuché porque cada persona está escuchando de Dios y está escuchando diferentes estrategias personales de cómo
lanzar su iglesia, cómo seguir adelante con su iglesia. A veces es buscar deportistas, a veces es buscar diferentes personas. Ahorita estamos plantando un campus en Nueva Orleans, que es una cultura muy diferente que Baton Rouge, y estamos buscando gente que va a encajonarse ahí con esa cultura de Nueva Orleans. Y cada lugar que uno va es diferente, cada ciudad es diferente. Y tenemos un director de alabanza, por ejemplo, ahí que ellos estaban ya trabajando ahí en Bourbon Street, que es un lugar, si han escuchado de Nueva Orleans, es un lugar de mucho pecado, muchos bares, cantinas, de todo esto. Y ellos tenían sus reuniones arriba de uno de esos bares, la gente abajo haciendo lo que están haciendo, y luego ellos bajaban a buscarlos, a subirlos arriba para tener un tiempo de liberación, de evangelismo, y ellos son parte de nuestro grupo que está plantando la iglesia ahí en Nueva Orleans. Pero quería hablarte específicamente acerca de ciertas cosas. Yo sé que muchos ya han plantado su iglesia, pero algunos están por plantar iglesias. Y nosotros tenemos una línea de tiempo que usamos para plantar las iglesias, pero aparte de eso tenemos varias áreas que incorporamos a la plantación de la iglesia. Pero ya sabes, cuando Nehemías fue a reconstruir los muros, o se puede decir como plantar una iglesia, usó una estrategia que nos falta mucho de nosotros, que es la paciencia. Nosotros queremos agarrar la visión y correr, y no sentarnos a pensar, a pensar en una estrategia, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a conectar. Entonces, tenemos que primeramente, tenemos que tener la visión clara del Señor. Y yo quería mencionar eso primero, porque Dios nos da una visión muy clara de cómo lograr plantar una iglesia. Cuando nosotros plantamos una iglesia en México, era un lugar muy, muy, muy religioso. Actualmente el sacerdote de ese lugar dijo que aquí en Sahuayo, Michoacán, México, nunca habrá una iglesia evangélica exitosa, te lo juro. Eso lo dijo en la televisión. Y era un lugar donde los pastores llegaban a morir. Las iglesias tenían 3 iglesias, y entre las 3 ni tenían 50 personas en las iglesias. Y es un lugar de 350,000 personas. Y entonces nosotros, en vez de usar una estrategia que usaba todo el mundo, llegamos con una estrategia diferente. Empezamos a orar por toda la ciudad. Empezamos, en vez de hacer campañas en la calle de alabanza y tipo culto, servicio, empezamos a hacer diferentes actividades que eran más atractivo para la gente. Empezamos a recoger basura por las calles, cortar grama por las calles. Empezamos a hacer varias cosas que no es lo normal de plantar una iglesia. Pero Dios empezó a traer gente. En 5 años se levantó una iglesia de más de 1,200 personas en ese lugar. Pero era porque hicimos una pausa y empezamos a pensar en cómo podemos lanzar una iglesia aquí en este lugar, porque hay muchos diferentes lugares y muchas diferentes culturas, mucha diferente gente, pero tenemos que tener una visión clara del Señor de cómo proseguir en nuestras áreas. Y en segundo lugar, tenemos que tener muy, muy claro quién va a ir con nosotros. Tenemos que incorporar, y ahorita vamos a repasar un poco la línea de tiempo para que sepan cómo lo hacemos, pero tenemos que estar seguros quién va a ir con nosotros. De México nos fuimos para Honduras, y en Honduras hicimos una campaña. Yo no conocía a nadie allá. Esto era antes de que teníamos todas las estrategias de cómo plantar iglesias hoy en día, pero en aquel tiempo nos fuimos a Tegucigalpa, Honduras, Jessica y yo, y plantamos una iglesia ahí. Pues hicimos una campaña y llegaron gente a la iglesia.
llegaron muchos, porque hicimos una buena campaña, llegaron como 300 personas en la primera reunión de la iglesia, pero en esos tiempos, ya sabes, cuando haces una campaña, llega mucha gente convertida o de otras iglesias y llegan a tu iglesia y hubo mucha confusión. Yo creo que los primeros 3 meses o 2 meses yo pasé, mi frase más común era, digo, hermano o hermana, tú vas a estar más feliz en otra iglesia. Porque llegaban, hey, pastor, ¿qué vamos a hacer con todas estas mujeres que se están poniendo pantalones y maquillaje? Y otros decían, ¿por qué no estamos tomando la Santa Cena cada domingo? Y ya sabes, de todas las diferentes creencias que hay por allá, empezaron bueno, en aquellos tiempos no sabíamos exactamente todas las estrategias y hubo una confusión. Los líderes no plantamos con un grupo en aquellos tiempos, nada más fuimos Jessica y yo, no conocíamos a nadie. Entonces, hoy en día tenemos una mejor estrategia. Sabemos que plantar en un grupo ha sido mucho más exitoso, ha sido mucho más eficaz, ha sido mucho más permanente las iglesias que estamos plantando así, pero tenemos que hacer estos planes, tenemos que plantar iglesias con una estrategia, pero en nuestra línea de tiempo, nosotros sabemos, a ver, creo que puedo compartir un poquito esta pantalla. A ver. ¿Ustedes pueden ver esa línea de tiempo ahí? Ok. Pues está en inglés esta, pero estamos orando y por plantar una iglesia, un campus de Bethany en México, pero vamos a... La primera cosa que nosotros hacemos es, nosotros empezamos pensando en la familia del pastor. Mire, pastor, es tan importante que tu familia esté bien cuidado. A veces nosotros como pastores nos lanzamos, la esposa se queda en la casa con los niños o algo así, o ni siquiera tenemos un buen lugar, no sabemos dónde van a ir nuestros hijos a la escuela. A veces estamos plantando una iglesia en la ciudad donde estamos, entonces eso no es problema. Pero si estamos cambiando de ciudad para ir a un nuevo lugar, para plantar una iglesia, tenemos que pensar en la familia primero. Entonces nosotros tenemos 12 meses, desde un año antes. Nosotros no estamos yendo nada más para plantar una iglesia de inmediato. Nosotros tenemos 12 meses de adelanto, todas las visitas a la iglesia, orando junto con la familia. Estamos buscando una casa, estamos reuniéndonos con pastores, conociendo para tener amistades. Estamos ya alquilando una casa, empezamos con movernos ahí, todas las cosas que son importantes para ajustar nuestros hijos, nuestra familia a la iglesia. Igual cuando nos cambiamos para Tegucigalpa, llegamos y la iglesia ya estaba lanzado. Entonces entramos, boom, y hubo un tiempo donde tuvimos mucha dificultad acomodándonos a la nueva cultura de Tegucigalpa, que era muy diferente de México, donde veníamos, pero la familia es muy, muy importante. Es la más importante en la plantación de una nueva iglesia. La iglesia nunca va a ir más allá que tu relación y tu matrimonio y tu familia. Tú tienes que saber eso. Hay demasiados pastores que dicen, lo voy a hacer solo, mi esposa se queda atrás o lo que sea, eso no funciona. La esposa tiene que ser parte. Entonces, rápidamente, luego otra área, y todos estos están trabajando en conjunto, no es nada más uno a la vez, pero
Los voluntarios, en el mes 10 empezamos a reunir desde antes, estamos conociendo gente, estamos buscando voluntarios, estamos haciendo un llamado por los medios sociales o las diferentes maneras. Estamos ganando almas y empezamos a reunir gente para nada más hablarles acerca de, mire, vamos a plantar una iglesia. No es que hemos plantado una iglesia, sino que vamos a plantar una iglesia en el futuro. Y eso crea como una motividad, una emoción, hey, yo voy a ser parte de algo. Y también los servicios, las reuniones, no las llamamos cultos, porque cuando tú dices la palabra culto para alguien que no conoce de Dios, como que no suena exactamente muy atractivo para alguien, suena muy, bueno, ya sabes, un culto es como una, bueno, la palabra más moderna es reunión o servicio, algo así, para que la gente siente eso. Entonces los servicios, empezamos también los servicios juntándonos con los diferentes pastores locales. Queremos que todo el mundo sepa que vamos a plantar una iglesia allí. Ya hemos hecho varias de estas reuniones ahí en esa ciudad donde vamos a plantar. Y empezamos a orar por el gobierno, empezamos a conocer el alcalde, empezamos a conocer las diferentes personas, hablarles acerca de nuestra visión, empezamos a tener reuniones de oración con el grupo de voluntarios que empezamos, con el equipo que va a ir con nosotros, y empezamos a empezar, no empezamos las reuniones hasta que llegamos como a los 6 meses después de ir a la ciudad. Pero recuerda que hemos visto durante este tiempo de COVID que empezando grupos, empezando en áreas y lugares que no son tipo reuniones, nos ha ido muy exitoso. Ahí en Cuba, por ejemplo, Pastor Alain Sánchez cerró su campaña, su iglesia con COVID, cerraron todo. Cerró con un solo servicio, pero cuando volvieron a abrir 6 meses después, abrió con 2 servicios completamente llenos. Duplicó la iglesia durante esos 6 meses de COVID. Y era porque él se lanzó a grupos, empezó, y mire, ahí no tienen internet en Cuba. Empezaron a usar USBs con la reunión, con la música, con la predicación, y esos los pasaron a los grupos, empezaron a mirarlo, lo pasaban a los vecinos y era una cosa increíble. Entonces, tenemos que pensar más allá de lo que era antes y usar una nueva estrategia. Demasiadas veces las iglesias estamos como 15 o 20 años atrás de lo que es lo que está sucediendo en la área social, en la área del mundo, como va avanzando. Entonces, la tecnología y todo eso, a veces muchos de nosotros estamos muy atrás. Y el lugar, la cuarta área es el lugar donde nosotros nos reunimos. Es importante empezar a buscar. Escuché los testimonios de cómo Dios abrió área y los lugares ahí. Entonces, no tengo tiempo para hablar acerca de todos los detalles, pero luego las compras que se van a hacer y la promoción. Todos estos 6 eran la familia, los voluntarios, las reuniones, el lugar donde se va. Podemos tener un lugar de fin de semana nada más y también podemos tener el lugar permanente que queremos tener. Es importante eso. Las compras, lo que es necesario. A veces pensamos, hicimos una encuesta, ahorita estamos plantando una iglesia en Caracas, Venezuela, con más vida allá. Y hicimos una encuesta al pastor, bueno, denos un presupuesto, y salió como $500,000 o algo así. Entonces dijimos, no, mire, vamos a buscar las cosas que son lo esencial, lo necesario.
Y claro, la promoción de la iglesia, tenemos que tener una estrategia para todos, pero es importante, pastores, que nosotros, hablando acerca de todas esas áreas, una de las cosas más importantes es que nosotros empecemos a crear la cultura de la iglesia que nosotros queremos tener. Eso se hace cuando empezamos a reunirnos con nuestros pastores, cuando empezamos a reunir con el grupo que va con nosotros, cuando empezamos a reunir con los voluntarios y empezamos a reconocer la importancia de lanzar todo con una cultura que nosotros queremos en nuestra iglesia. Cuando hacemos eso, mire, la cultura es diferente. Tú tienes que saber cuál es tu cultura. Bethany, Pastor Jonathan es un músico. Entonces, la cultura de Bethany es muy fuerte en lo que es la alabanza y la adoración. Ya saben, los que conocen los Stockstill, o Pastor Jonathan, él era artista antes, era el director de alabanza cuando Pastor Larry Stockstill estaba pastoreando todavía, pero él todavía está sacando música, atrae muchos directores de alabanzas, cantantes, y estamos sacando mucha música aquí de Bethany. Y claro, con la cultura que dejó Pastor Roy, Pastor Larry, tenemos una cultura de misiones también, tenemos una cultura de integridad aquí en Bethany, de excelencia. Entonces, todas esas cosas son cosas que hemos incorporado a cada uno de nuestros campuses. Si tú vas a cada uno, se miran igual, suenan igual, y el lenguaje es igual, lo que ponemos en los redes medios sociales, todo es con una marca que hemos creado para Bethany. Y yo sé que a veces no pensamos en todas esas cosas, pero es importante saber cómo llevar una idea de cada una de estas áreas. No nada más llegar y plantar una iglesia, sino trabajar una área preparándolo. Y cuando tú lanzas la iglesia por fin, vas a tener excelencia con tus niños, vas a tener gente que van a cuidar a los niños, vas a tener gente que van a cuidar van a estar en las puertas, van a estar en el parqueo, van a estar como mujeres. Tú puedes lanzar tu iglesia ya con un equipo total, no como lo hicimos en Tegucigalpa. Yo era el pastor de jóvenes, era el tesorero, era el basurero, yo hacía de todo. Y yo personalmente estaba haciendo 12 grupos por el crecimiento que tuvimos. Yo mismo estaba haciendo 12 grupos por semana. Y miren, hermanos, era demasiado, no era muy saludable eso. Gracias a Dios empezamos a levantar líderes pronto, pero mire, es tan importante saber cómo usar estrategia, hacerlo con el equipo, y vamos a ver excelencia cuando hacemos eso. Y mire, les dejo con este comentario y luego lo paso a Steven, pero mire, es tan importante recordar nuestro lugar, que no estamos ahí para que la gente, que todo se rodea alrededor del pastor. Me gusta mucho lo que Mike Ware nos compartió una vez en una reunión. Nosotros no somos el novio. Nosotros somos amigo del novio. No tenemos que enamorar la novia. No tenemos que es la iglesia. No tenemos que ser el mero sabor ranchero, como dicen los mexicanos. Estamos ahí para levantar una iglesia, cuidar de la gente, y vas a ver que lo podemos hacer mejor con un grupo, podemos atender mejor la gente, podemos alcanzar mejor la gente.
y vamos a ver éxito si lanzamos con estrategia las iglesias que vamos a plantar. Bueno, muy bien, muchas gracias, James. Y esto yo creo que no tenemos mucho tiempo y él podría también compartir diferentes testimonios de cómo cuando la iglesia es plantada no solamente con gran ánimo y entusiasmo, que es muy importante, y una buena visión, pero si tomamos el tiempo de también orar y pedirle al Señor que nos dé estrategias claras, de pronto las estrategias tuyas serán una estrategia diferente que tu consiervo aquí en la reunión, pero Dios va a darte la estrategia. Y a veces cuando hemos hablado con pastores que han plantado iglesias, ya, y hablamos de plantar una nueva iglesia, casi que es unánime, es un dicho que muchos dicen. Dicen, si yo plantaría una iglesia nueva, lo haría de una forma diferente. Porque todos estamos creciendo y estamos aprendiendo. Entonces, lo que James está compartiendo es, vamos a ser bien estratégicos. Vamos a pedir una visión del Señor y vamos a ver cómo podemos hacerlo en una forma que haya de pronto más excelencia y más éxito si lo tomamos y si planeamos un poco. Entonces, bueno, James, muchas gracias. Y como digo, habría mucho más que hablar de este tema y él tiene mucho más que compartir, pero por falta de tiempo vamos a dejarlo así. Yo quiero terminar nuestra parte aquí compartiendo algo que también es parte del ADN de Surge, es parte de también lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestras iglesias. Yo creo que en este tiempo que hemos pasado por la pandemia, yo creo que hay muchas cosas que Dios nos ha enseñado. Uno de ellos es la importancia de la parte virtual. Otro es que yo creo que la revelación de que este mundo no es nuestro hogar y que Dios está preparando un lugar mejor, ¿cierto? También yo creo que hemos aprendido el valor de los grupos pequeños y las células. En este momento yo estoy en Colombia y estas últimas 2 semanas nos encerraron cada fin de semana hasta el final de este mes. ¿Y qué puede uno hacer? ¿Cierto? Lo único que uno puede hacer es lanzar el servicio en vivo o pues por los medios, por YouTube, Facebook, por la página web. Y hemos encontrado que hay tremendo éxito dentro de los grupos pequeños. Ese es el modelo de Dios y es el modelo que países que han sido cerradas por años, comunistas, la China, es donde realmente a Dios ha traído tremendo crecimiento. Entonces hemos aprendido esto y yo creo que algo muy tremendo que hemos aprendido en este último año es que más que reuniones, la iglesia debe profundizarse en el evangelismo y en el discipulado. A veces cuando pastores plantan una iglesia, en su visión lo más importante es el local. Y el local es importante porque trae identidad y trae estabilidad, trae también solidez para que la iglesia entienda de que esto es algo que va a permanecer. Pero la verdad, veo que muchos pastores se enfocan en sus reuniones de domingo y se enfocan en tener un local. Y yo creo que mucho más importante sobre eso es profundizarnos en el evangelismo y en el discipulado. Entonces yo quiero hablarles unos minutos sobre los valores del discipulado. Esto es algo que sale del pastor Larry Stockstill, es parte de la universidad pastoral que
que él está enseñando, y en unos pocos meses vamos a poder tener esto también para todos los pastores de diferentes lugares. Pero cuando Jesús se reunió la última vez con sus discípulos en Mateo 28:19, dicen, vayan y hagan discípulos. Y yo creo que esto es algo de tremenda importancia, es de tremendo estrategia para nosotros que estamos pastoreando y todos los pastores que están empezando nuevas obras. Porque el discipulado es formar, es modelar, es moldear dentro de la vida de las personas alrededor. Ahorita James estuvo hablando de tener un grupo y empezar con un grupo de los que van a servir. El pastor sin discípulos, sin estos hijos espirituales, va a estar desgastándose, y una de las estrategias que el Señor nos dio es esto, es formar un verdadero discipulado. Y cuando hay discipulado verdadero, no estoy hablando de solo reuniones, sino donde hay crecimiento, cambio de carácter, formación, donde la persona es transformado en su vida, entonces hay una verdadera multiplicación. Hay personas que han dicho, es que no importa realmente la cantidad, importa la calidad. Pero si tú tienes una calidad de discipulado, vas a tener una cantidad. Porque ¿quién no quiere una buena calidad? Yo creo que uno va a un restaurante que sirven comida buena. Cuando uno se siente pastoreado, uno vuelve. Y yo creo que hay tremenda multiplicación cuando empezamos a discipular. Entonces, ¿cómo definió Jesús el discipulado? 4 palabras, y es la transformación. Recuerde que el discipulado es la transformación que hay dentro de la vida de la persona. No es las reuniones que han asistido ni los pasos que han cumplido. Es más que eso, es una transformación. Y esto es la forma que Jesús definió el discipulado. Primero, el amor, una transformación de corazón. Y ahí lo vemos en Juan, donde dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Cuando en mi vida hay una transformación, cuando primero yo como pastor amo a mis discípulos como mis hijos y los adopto como hijos, y tengo una responsabilidad con ellos como hijos, esto es algo muy fundamental. Pero también cuando nuestros discípulos tienen una transformación, ya no están enfocados en amargura, ya no están enfocados en resentimiento y en juicio y en tantas cosas que afectan nuestras vidas antes de conocer al Señor. Pero aquí el Señor dice, mire, para categorizar un discípulo tiene que haber una transformación en su corazón. La segunda palabra es la palabra prioridad, y esta habla de una transformación de sus valores. Ya lo que era antes importante para el discípulo, cuando haya un verdadero discipulado, sus valores tienen que cambiar. En Lucas 14 habla de esto y habla de el dejar padre, madre, hijos, en comparación de nuestro amor y dedicación, que esto, si no hace esto, no puede ser mi discípulo. Entonces, necesitamos llevar nuestra gente a una transformación de valores. Ya lo que para él es importante tiene que cambiar. Lo que él toma tiempo para desarrollar ya son valores diferentes. Ya tiene que asumir los costos del discipulado en una forma diferente.
Otra palabra que Jesús usó es la palabra obediencia. Entonces esto habla de una transformación de nuestros pensamientos. Y ahí es donde en Juan 8:31 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, aquí Jesús está definiendo, porque muchas veces no sabemos cómo discipular, no sabemos qué significa el discipulado. Entonces, es una transformación de valores, es una transformación de corazón, es una transformación de pensamientos. Ya, es aquí siendo impactado por la palabra, ya rigen sus vidas a través de la palabra y las promesas, no de las circunstancias que el mundo hoy nos está mostrando, sino que nuestros discípulos son transformados de la palabra del Señor. Y otro de las definiciones de Jesús es la definición o la palabra fruto. Y eso es una transformación mundial. Y aquí lo vemos en Juan 15:8, dice, cuando producen mucho fruto, demostrarán que son mis verdaderos discípulos. El fruto es muy importante en la vida de nuestros discípulos. Entonces, ¿cómo definimos que alguien dentro de nuestra iglesia realmente ha pasado por un discipulado correcto, que es un discípulo del Señor? Es porque tiene un corazón transformado, tiene sus valores, la escala de valores que antes tenía es transformado. Ya su escala de valor no es, yo necesito tiempo para ir a jugar fútbol o yo necesito tiempo para esto y el otro. Ya su escala de valores cambió. Hay una transformación en su forma de pensar, su forma de hablar, y hay una transformación en la parte de su fruto, donde llegamos a impactar al mundo a través de la palabra del Señor y la obra de Dios, el reino de Dios. Entonces, la razón por la cual muchas iglesias no crecen es porque no tienen discípulos verdaderos. Porque cuando hay un discípulo verdadero, según lo que vemos aquí en la palabra de Dios, con las definiciones de Jesús, de un verdadero discipulado, siempre va a haber una multiplicación. Y yo creo que eso es esencial dentro de nuestras iglesias. Muchas veces estamos preocupados que lleguen muchos. Y yo he pastoreado desde los 21 años, primero bajo mi papá, llegamos a tener un grupo de jóvenes, de más de 1,200 jóvenes, trabajando con células o grupos pequeños. Luego salí con mi esposa y plantamos nuestra iglesia. Ahora tenemos 10 iglesias bajo nuestro cargo. Y uno aprende a la medida que va, que las personas vienen y van, pero cuando uno tiene un verdadero discipulado, cuando uno tiene personas a su lado que uno ha inyectado el ADN, la visión, y que realmente haya estas transformaciones, es lo que la palabra de Dios habla de hijos e hijas espirituales. Entonces, ¿cuáles son los niveles de discipulado? Bueno, el discípulo necesita recibir la semilla, que es la revelación, donde la palabra empieza a profundizarse dentro de su espíritu. Luego el creyente necesita empezar a tener relaciones. Eso es algo muy importante, porque las relaciones dentro del discípulo y dentro de la iglesia va a mantener al creyente firme. Va a mantener que abra su corazón y hable de sus necesidades. No sé cómo es ahí en la cultura argentina, pero en Colombia, en diferentes lugares de Sudamérica, uno necesita tener relaciones primero para poder abrir su corazón. Y esto es parte del proceso de los niveles.
Entonces empieza primero con la revelación. Que Dios sea revelando la palabra, que no sea solo palabras, sino que empieza a traer cambio. Luego, la importancia de que crezcan relaciones. Luego, la importancia de que entre a una paternidad donde nosotros como los discipuladores podemos ya indagar mucho más profundo, ya ser unos padres espirituales sobre su vida. Yo le doy muchas gracias a Dios por los pastores que Dios ha puesto sobre mi vida. Hombres de Dios de mucha experiencia, que hablo con ellos mensualmente, que yo puedo decirles cualquier cosa de mi vida y es un refresco. Ahora, yo nací en el Evangelio, entregué mi vida a los 5 años, he servido al Señor, tengo 46 años ya y he servido al Señor muchos de esos años, pero aún es necesario esta paternidad, es necesario sentarse y recibir. Y necesitamos, el discípulo necesita quitar las distracciones de su vida y entrar a una paternidad. Y luego llega el nivel donde es una persona que empieza a reproducirse. Y esto, nuestro trabajo con ellos ya es un trabajo de estar entrenándole o algo que en inglés hablamos coaching. Ya es diferente que los primeros días, ya es diferente que los primeros procesos. Aquí ya les damos la habilidad de tener mayor liderazgo, mayor libertad y entramos a ellos más como entrenadores, más que dándole los primeros pasos. Entonces estos son unos niveles y hay mucho más que decir en esta parte. Pero por falta de tiempo, yo quiero dejarles con esto último. ¿Cómo podemos entonces implementar el discipulado? Vamos más adelante, hermano Gustavo, eso. ¿Cómo podemos implementar el discipulado? Y yo creo que llevándoles a esto, cada pastor debe de encontrar por lo menos 3 a 5 parejas que ellos puedan considerar que son hombres dignos. En 2 de Timoteo 2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar. Y yo creo que una palabra muy importante es creyentes dignos o hombres fieles. Y esto habla de escoger. Cada persona debe de escoger, cada pastor debe escoger personas que pueden reproducir y empezar a discipularlo. Ellos llegan a ser o discípulos o hijos e hijas espirituales. Es casi como la crianza de nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos y la crianza con ellos es 24/7, ¿no? Es siempre estando al tanto, buscando oportunidades para enseñarle las cosas que son importantes. Cuando viene diferencias o dificultades o aún aciertos dentro de nuestras vidas, poder llevar estas cosas como lugares de enseñanzas. Y en las últimas diapositivas hay 10 áreas específicas para formar, que podemos formar estas cosas dentro de nuestros discípulos. Necesitamos enseñarles la palabra, pero también el discipulado se puede volver muy práctico. Entonces, estas son 10 áreas que podemos formar o implementar el discipulado. Como James estaba hablando ahora, la importancia del matrimonio y las relaciones. ¿Cómo están nuestros discípulos en su matrimonio? Tocar esta área dentro de sus vidas. Realmente hay 4 áreas de divorcio, ¿no? Uno es un área emocional, otro es físico,
espiritual y ya la legal, ¿no? El emocional es donde la gente se ha acostumbrado a vivir separado en la misma casa. Ya no se dicen te amo, ya no hay esas expresiones emocionales de cariño, han perdido eso. Ayudar a nuestros discípulos a tener matrimonios sólidos. El físico es donde ya aún en sus cuerpos hay separación, ya hasta no duermen juntos, no hay relaciones entre ellos, esto ya es un divorcio. El espiritual es donde ya no toman tiempo de orar juntos, no toman tiempo de leer la palabra de Dios juntos, y hay que llevar nuestros discípulos a una restauración matrimonial. Preguntarles, venga, ¿cómo vas en tu matrimonio? ¿Cómo está? Porque muchas veces podemos tener discípulos muy buenos, muy ungidos, pero han dejado áreas dentro de sus vidas separarles como matrimonio. Y como dijo James, el discípulo, el pastor, va a ser exitoso según el matrimonio que puede tener. Otra área de implementar es en sus actitudes. Preguntarles, bueno, cuando vemos actitudes de desobediencia, de falta de respeto, de diferentes cosas, esos son indicadores donde podemos entrar. Hace un tiempo atrás, en nuestra iglesia, uno de nuestros líderes de alabanza estaba frustrado un poco con la congregación porque no participó de la alabanza como de pronto él estaba esperando. Y se veía en su actitud un poco de frustración. Yo tuve que hablar con él después y decirle, bueno, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Por qué estás frustrado? Yo creo que no es la congregación, es algo que está sucediendo en tu vida. Entonces, cuando vemos actitudes en nuestros discípulos, son oportunidades donde podemos entrar y ayudarles. Ayudarles con las habilidades de comunicación. Cuando les damos lugares de poder compartir, enseñar, predicar, después de que ellos bajen, hablarles, mira, hiciste esto muy bien, te encomiendo esto y esto es algo que te va a ayudar para que estamos desarrollando unos hijos espirituales que tengan la capacidad de también reproducir. Es importante darles y ponerles metas de fe en su crecimiento, donde ellos puedan ir adelante y creer en el Señor para cosas grandes. Uno de mis discípulos, de nuestros hijos espirituales aquí en Medellín, abrimos una iglesia hija. Él empezó, llenó su local, compramos un local de una iglesia muy conservadora que cerró las puertas, entonces entramos y en menos de 6 meses ya estaba el local lleno, casi 300 personas. Y yo le decía, bueno, Mauricio, ya es tiempo que tú abras un segundo culto, ya es tiempo, y él tenía temor porque decía, bueno, somos tan nuevos, ¿cómo vamos a poder tener 2 grupos de todo, 2 grupos de maestros, 2 grupos de grupo de alabanza, esto y lo otro? Y era para él un reto porque él necesitaba discipular y levantar rápidamente. Bueno, llegó la pandemia, esto y lo otro, pero cuando ya nos dejaron abrir nuevamente nuestros locales, tuvo ese mismo problema. Y la semana pasada o antepasada, antes de cerrar este mes, abrió su segundo servicio y el testimonio de él fue que ya que llegaron 70 personas más completamente nuevas a su segundo servicio. Esto no hubiera sucedido si no hubiera metas de fe. Entonces, a enseñarles la mayordomía, la importancia del manejo de dinero, enseñarles a orar y a ayunar, que nuestros discípulos entiendan el poder de la oración y del ayuno. Enseñarles en el número 7 a renovar su mente, que puedan tener una mente de Cristo,
no estar plagado de las cosas que están sucediendo alrededor. Enseñarles sobre ser sensible al Espíritu Santo y la lectura bíblica, de mantenerse en una lectura bíblica cada día. Y por último, enseñarles sobre que necesitan nuestros discípulos tener un enfoque de reino. Entonces, ya no estamos trabajando para nuestro reino, como la Torre de Babel, ¿no? Que todos querían hacer su propio reino. Y Dios tenía algo muy, muy diferente en mente. Y a veces, si no cuidamos nuestra vida, estamos trabajando para nuestro reino. Pero llevar a que tengamos y nuestros discípulos tengan un enfoque de reino en general. Ese es el reino de Dios y el reino de Dios es mundial y vamos a plantar iglesias, vamos a ir adelante, vamos a ayudar a otros que de pronto están en el proceso, pero vamos a tener una mentalidad y un enfoque de reino mucho más amplio. Entonces, estos son algunos de las áreas específicas que podemos formar en la vida de nuestros discípulos. Y yo sé que hay mucho más que decir, pero el tiempo es nuestro enemigo. Y antes de pasarlo otra vez aquí a Gustavo, yo quiero orar por ustedes. Queremos pedir que Dios les dé una unción especial. Así como el siervo del profeta, Dios tuvo que abrirle los ojos para ver los ángeles alrededor. Que Dios nos abra los ojos para poder ver candidatos al lado de nosotros que son dignos, hombres y mujeres dignos que podemos nosotros discipular. Y yo creo que Dios quiere darles esa visión a cada uno de ustedes. Les quiere dar estrategias como James estuvo ahorita hablando, que su iglesia sea una iglesia que no solamente se sostenga, pero que sea una iglesia ferviente, que vaya adelante, que pueda traspasar las dificultades culturales y llegar la palabra del Señor a cada persona donde Dios les ha mandado. Y que Dios les dé una unción especial para discipular. Recuerde que esta es la transformación y esa transformación va a traer una multiplicación muy especial. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra y te doy gracias por cada pastor, pastora, plantador que está aquí. Gracias por sus vidas, el llamamiento que tú has colocado sobre ellos. Y hoy yo te pido, Señor, que así como permitiste que los ojos del siervo fueran abiertos, pido que los ojos de cada pastor aquí sea abierto para ver el potencial, para poder escuchar su voz y ver tu dirección, y para poder discipular las áreas esenciales en la vida de las personas que tú has puesto alrededor de ellos. Señor, que ellos en medio de una conversación, en medio de un tiempo de poder comer y de pronto estar ahí hablando con los miembros o los discípulos que ellos están formando, que ellos puedan ver áreas en sus vidas que necesitan cambiar y tengan la estrategia de llevarles a esa transformación. Yo te pido que les des esa unción de discipuladores. Señor, que las iglesias estén llenas de discipuladores, de discípulos multiplicadores, Señor. Que haya una transformación en las iglesias aquí representadas. Que sea mucho más que reuniones o personas que asisten, sino que se levante un ejército de discípulos llenos de tu palabra y llenos del Espíritu Santo para salir y para transformar a Argentina. Señor, pedimos una visión clara para cada pastor en el nombre de Jesús, que tú les des las estrategias y hoy declaramos multitud de personas que van a venir a cada iglesia. Y Señor, que las iglesias tengan hombres idóneos que puedan también dar
y ayudar en la economía y reproducir, reproducir lo que cada pastor y pastora está desarrollando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo y gracias, Pastor Gustavo y Pastor Carlos, por la invitación que nos hacen. Para nosotros es de tremendo privilegio, les amamos y esperamos verles pronto. Muchísimas gracias, Steve. Gracias, James. Una bendición, muy oportuno. Creo que nos ayuda mucho porque quizás a veces, tanto como compartía James, si hay algo que no nos caracteriza mucho en Latinoamérica es la planificación, y nos has dado una mini planificación tan oportuna para extendernos a lo que está por delante. Tenemos mucha pasión, mucho fuego, pero a veces nos falta la planificación. Y muy bueno lo tuyo, Steve, acerca de la importancia de ser discípulos. De eso se trata, ¿no? No solo ganar las almas, sino luego discipularlas, y creo que eso tiene un efecto multiplicador, y cuando esa ola de multiplicación se desata, nadie la puede detener. Así que muchísimas gracias al apoyo de Surge, que nos brindan y nos siguen brindando hasta el día de hoy, que es tan, pero tan oportuno. Muchísimas gracias. Y queríamos terminar este tiempo, ya que hay tantos hermanos que están con COVID, ahí, bueno, internados, aislados, en distintos momentos de la enfermedad, que queríamos terminar teniendo un tiempito de oración. Recién uno de los pioneros, mientras estábamos aquí en esta conferencia, vino a buscar ahí o recibir asistencia un varón de Dios ahí porque no estaba saturando bien, porque se sentía un poco mal, ¿no? Entonces nos damos cuenta de esto es una realidad, pero como en los tiempos antiguos, creo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder superar nuestras emociones, que a veces están enfrentadas, y poder seguir adelante, ¿no? Los otros días yo le compartía a los hermanos qué difícil habrá sido para Samuel cuando tuvo que despedir a Saúl, ¿no? De tal manera que Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir llorándolo? Qué difícil habrá sido para Jesús cuando su primo Juan el Bautista había sido sacrificado, decapitado, ¿no? Se enjuagó las lágrimas y siguió adelante. Cuán difícil habrá sido para toda la iglesia primitiva, ¿no? Que era perseguida, que pasaba por distintas situaciones, mas sacaban fuerza de debilidad. Se enjuagaban las lágrimas y seguían adelante. El libro de Hebreo nos habla de una nube de testigos que nos alientan, como si fuera un estadio de fútbol, donde nos alientan a seguir adelante. Muchos familiares, seres queridos que hoy ya no están. Aquí en Argentina se habla de alrededor de 250 pastores que han fallecido, de los que tenemos notificación, de todas las denominaciones. Pero, ¿qué nos hubieran dicho ellos si pudiéramos escuchar por última vez su voz? No se detengan, sigan adelante, prediquen el Evangelio, no bajen los brazos. Por eso quisiéramos terminar de esta manera, orando por todos los que están en una situación de dolor, de angustia, o enfermos, o peleando por esta enfermedad, por todo lo que estamos atravesando. A todo eso le sumamos los conflictos económicos, financieros y tantos otros conflictos, el conflicto intrafamiliar del aislamiento y tantos otros con los cuales hoy estamos lidiando. Y por favor, nunca se olviden que tenemos una batalla en común,
contra un mismo reino espiritual que nos va a venir en nuestra contra, trayendo desánimo, angustia, dificultades para detener la obra de Dios. Si te detienen a vos, detienen la obra de Dios en este tiempo. Y nosotros somos esta generación que tenemos que resistir, somos la resistencia para poder llevar el reino de Dios a aquellos que todavía no lo conocen y que tienen ahí la necesidad de oír que Jesucristo es el Señor. Le voy a pedir ahí al pastor Walter Gunselman si puede tomar este momento de intercesión antes de despedirnos para que podamos estar clamando al cielo, pidiendo la intervención de Dios en medio nuestro. Claro que sí, Gustavo, tremenda las enseñanzas, la palabra, y qué bueno es poder estar acá juntos orando. Algún día contaremos la historia de cómo se abrieron iglesias, de cómo nos mantuvimos firmes, cómo fuimos protagonistas de esta época, ¿no? El Señor por algún motivo escogió a esta iglesia, a estos obreros, a estos pioneros, y creemos que así va a ser la obra. Vamos a orar para que cuando llegue la asistencia ahí de la ambulancia, nuestro querido varón, hermano, Dios haya llegado primero y que que estas palabras que nos han enseñado queden ahí guardadas en nuestro corazón y que nos podamos planificar, organizar, sabiendo de que si el Señor hasta aquí nos ayudó, Él lo va a seguir haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que vengas tu mano poderosa, especialmente el pedido de nuestra hermana ahí sobre Graciela, Fernando, que cuando llegue la asistencia sea un milagro porque Dios llegó primero. El ángel de Dios llegó y tocó su vida. Señor, que esto pueda ser para gloria tuya. Señor, y oramos para que tu presencia venga sobre cada uno de los pioneros aquí representados, pastores que estamos apoyando a estos pioneros y que podamos entender que estas palabras de inspiración que nos han dado, esta planificación y esta organización es celestial, viene de Dios y no va a quedar sin fruto. Veremos el resultado, veremos que cayó en buena tierra y veremos que es al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, cancelamos todo plan del infierno, cancelamos que van a quedar confundidos el infierno y sus planes, sus maquinaciones, porque el Señor es el que toma el control, es el que tiene el control, la manija, y todo esto ayudará para bien. Es un terreno fértil para poder abrir, para poder sembrar, para poder discipular, para poder evangelizar. Y yo sé que tu mano de poder lo está haciendo. Señor, danos claridad de pensamiento, inteligencia espiritual, sabiduría, Señor, aún discernimiento, cada pionero, cada pastor, y que podamos ver que tu mano de unción está en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo. Bendigo cada hombre, cada mujer, cada pionero, cada matrimonio en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Señor, continúo con esta oración. Aplicamos el poder de la sangre de Jesús sobre nuestros dinteles espirituales, sobre nuestras familias, sobre nuestras congregaciones, grupos pequeños, discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos que el ángel de la muerte siga de largo, no toque nuestra morada, no toque a nuestra congregación, no toque a nuestras familias. Señor, tomo la autoridad en el nombre de Jesús y aplico esta sangre sobre este equipo de MPI, sobre cada pionero que está plantando iglesia en este tiempo. Ordenamos que el ángel siga de largo, que todo poder de la muerte siga de largo, que todo poder de la enfermedad siga de largo, Padre, y genera los recursos. Trae, Señor, los cielos abiertos sobre nuestras vidas. Aplicamos la sangre de Jesús sobre aquel cuerpo enfermo, trayendo y declarando sanidad. Aplicamos la sangre de Jesús para que tenga, Señor, piedad y misericordia. Aplicamos la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Aplicamos la sangre de Jesús sobre cada área de nuestras vidas. Señor, gracias te damos, te adoramos y te bendecimos. Y hoy hacemos un pacto.
haz este pacto de oración con Dios, este pacto eterno con Dios, que venga lo que venga y pase lo que pase, no me voy a desenfocar, no voy a bajar los brazos, no voy a desistir, voy a seguir levantando el nombre de Jesucristo. Aún Jesús en la cruz pudo ganar un alma antes de morir. Señor, yo te pido, usa mi vida, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme terminar con esta expresión. Aún en la cruz del Calvario, Jesús tuvo el tiempo, el valor y sacó las fuerzas de donde no las tenía para predicarle al ladrón que estaba siendo crucificado a su costado. Y le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último momento de su vida, él ganó almas, llenó el cielo. En estos días, una discípula nuestra cayó enferma con una neumonía bilateral, fue internada. No sé cómo, consiguieron mi teléfono y me dijeron, Gustavo, ¿usted conoce a tal persona? Y le dije, sí, estamos orando por ella, está internada en una terapia intensiva. Pues queremos contarle que desde que cayó en este hospital no ha dejado de predicar y hablar de Jesús. Y fue tan impactante que personas que estuvieron internadas con ella al costado de la cama, hoy están siendo parte de su grupo de discipulado. Hoy están siendo discipulados por esta hermana llamada Silvia. Hasta el último momento, hasta el último aliento, vamos a seguir declarando que Jesucristo es el Señor. Amén. Podemos desmutear nuestros micrófonos si nos permitís, Marcos, para que podamos despedirnos. Este ha sido el primer ciclo de conferencias de MPI de la Unión de las Asambleas de Dios. En 2 meses más vamos a tener el segundo ciclo de conferencias. Esto va a ser el tercer sábado dentro de 2 meses. Esto será en el mes de junio. Si ustedes pueden ahí y agendar la fecha, yo ya se las puedo dar para que ustedes lo puedan planificar y de esta manera ahí tener en cuenta esta fecha en este nuevo proceso. Ahí el 1 de mayo vamos a tener nuestro módulo número 6. Ahí les paso la fecha de la próxima ciclo de conferencias. Esto va a ser el sábado 19 de junio. Podemos ahora sí ahí habilitar nuestros micrófonos y despedirnos. Sí, Marcos. Un último anuncio importante, no estaba contemplado por eso y yo me acordé ahora. Estamos teniendo encuentros de oración durante 40 días desde el Facebook Live de la Unión de las Asambleas. Es un ayuno, estamos orando por el evangelismo en la Argentina, por la plantación de iglesia, por los hermanos, por los pastores, y todos los que ustedes quieran se van a poder sumar a través del Facebook de la Unión. Esta es la placa. Son 40 minutos de acá hasta el 23 de mayo. Cualquiera que quiera participar se puede conectar a las 11 de la noche a través de Facebook Live. Es un muy buen momento porque es algo que hacemos desde la Unión de las Asambleas de Dios, en unión y todos juntos, y creemos que es algo que está bueno también invitar hasta a los hermanos de nuestras congregaciones que quieran participar. Solo eso, Gustavo. Ahora sí. Muchísimas gracias. Creo que muchos de ustedes han recibido ese anuncio. Ayer fue una bendición también. Así que son cosas que en este tiempo son fundamentales, nos sostienen y nos ayudan para no bajar los brazos y para poder seguir adelante. Ahora sí, podemos desmutear nuestros micrófonos.
nos podemos saludar. Chao, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. 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 Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Tremenda palabra y enseñanza. Un gusto verlos a todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Un abrazo grande, Dios les bendiga. Chao, chao a todos. Dios los bendiga mucho a todos. Cada vez que uno saluda, aparece su imagen en pantalla, así que es muy lindo. Ahí los que faltan saludar pueden hacerlo. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Muchas bendiciones. Nos vemos. Chao, Dios los bendiga a todos. Bendiciones, hasta luego. Buen sábado para todos. Esa fecha ya aparece escrita en rojo,